Bienvenidos a este canal. El tema de hoy es Jesucristo, el Hijo de Dios. Para situarnos en el tema, es necesario remitirnos a las Escrituras, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es necesario que entiendas que Jesucristo es el único camino para llegar a Dios, para tener la vida eterna. Desde el principio que Dios mostró el camino de la salvación, fue señalado el Hijo de Dios como ese puente para poder llegar al Padre. Esto lo podemos ver claramente desde el Antiguo Testamento, donde se muestra un Dios poderoso, fuerte y violento en contra de la maldad. Podemos ver todas las maravillas que se hicieron en contra de los egipcios para que el pueblo hebreo pudiese salir de la cautividad en la que se encontraba. Y para ello, como bien sabemos, escogió un hombre humilde de corazón, pero muy sabio y entendido, puesto que Dios lo preparó para ello. Las Escrituras relatan que Moisés tuvo un enfrentamiento con Faraón. Y el símbolo que ocupó para hacerle frente fue una vara de madera, la cual en su momento fue la que abrió los mares, fue la que trajo las plagas de moscas, piojos, en contra del pueblo egipcio. Fue esa vara la que también pudo hacer que todos los unigénitos de los egipcios fueran muertos. Ahora, cuando pasamos a la época o a la era del agua, vemos que cuando se le dio la indicación a Noé de construir el arca, la ordenanza fue que ésta se hiciera de madera. También podemos percibir que cuando Jesucristo fue crucificado para ser salvados de nuestros pecados, el elemento que se utilizó para que Jesucristo fuese colgado fue la madera. Ahora bien, estamos actualmente en la era del fuego, que está relacionada con el Espíritu Santo, mas sin embargo, siempre dentro de estas épocas que han sido marcadas en las Escrituras, siempre se encuentra como medio de salvación Jesucristo, que es un símbolo de la madera. No por casualidad, el Señor Todopoderoso, uno de sus oficios fue el de carpintero. Ahora, en esta época del fuego, para lo cual te recomiendo
que veas el video, La Era del Fuego, para que puedas ubicarte debidamente en la época que estamos viviendo. En esta época, también la madera representa un símbolo muy poderoso, porque en esta era de fuego, el camino hacia el árbol de la vida, que es de donde se saca la madera, está abierto. En las Escrituras hemos visto, se puede observar que Dios, cuando Adán y Eva pecaron, les fue obstruido el camino hacia el árbol de la vida, porque comer de él simbolizaba o es la vida eterna. Pero el hombre tenía que pagar un precio que era la muerte, o que es la muerte. Pero en esta época del fuego, la salvación es mediante ese árbol de la vida, del cual, por querubines y serafines, le fue obstruido al hombre su acceso. Mas no ya en esta época. Ese camino está libre para que todo aquel que lo desee alcance la vida eterna. Y no me refiero a la vida eterna solamente en el aspecto espiritual, sino la vida eterna en este mundo físico. La doctrina nos habla del arrebatamiento de la iglesia, que así como existió un arca de Noé en alguna época para que la gente que desease acercarse a Dios y ser salvo de la ira que venía en aquellos tiempos, que fue el diluvio universal, fuese salva, así como la época en la que Jesucristo vivió, que por medio de las enseñanzas de Jesucristo y de mostrar a la gente que Él era el único camino a la resurrección de los muertos, en esta época, o era del fuego, las circunstancias han cambiado. Ahora, la salvación es, sí, Jesucristo, pero a través de la simbología del árbol de la vida. Y el árbol de la vida no es más que el conocimiento profundo de las Escrituras. Es decir, que en esta época estamos llamados a escudriñar las Escrituras como nunca antes se nos había exhortado a hacerlo. Y esa es la salvación en estos tiempos. Todo aquel que no domine, que no entienda los secretos y misterios de Dios a profundidad, no por encima, sino esta época, la única salvación es un conocimiento profundo del Hijo de Dios a través de las Escrituras o de la Biblia. No hay otro camino de salvación dado a los hombres más que la sangre de Jesucristo. Sí, pero ahora se nos demanda a que no solamente entendamos el conocimiento que está de la lectura o de la simple lectura de las Escrituras, sino que ahora Dios está demandando que se encuentren los secretos que están escondidos dentro de ella. Si tú en tu vida
no tienes los suficientes secretos, no los comprendes, no tienes esa conciencia, entonces atente a las consecuencias de esta época, porque sobrevendrán terremotos, tsunamis, guerras, bombas nucleares, señales en los cielos, caída de meteoros, contaminación de mares y de ríos, hambres, falsos cristos. Así que tú debes de tomar la decisión en este momento de acercarte a Dios como nunca antes, porque no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. La teología nos habla de un arrebatamiento, el cual está en el intermedio de lo que señala el principio de lo que será el fin de toda esta época. Todo esto lo podemos observar en el libro de Apocalipsis. Ahora, los que van a ser salvos son aquellos que conocen a Jesucristo en profundidad. ¿Cómo piensas que Jesucristo hizo los milagros, prodigios y señales cuando Él estuvo en la tierra predicando a los hombres? Toda esa clase de misterios son los que tú debes de empezar a estudiar y dejarte de religiosidades como si en el séptimo día tú no puedes trabajar o tú no puedes hacer nada porque es un día que el Señor santificó. Eso es cierto, el séptimo día fue santificado, y eso que se refiere a las Escrituras a que Dios descansó el séptimo día, refiere que Él acabó de toda su obra y santificó ese día, que no es más que el reconocimiento a Dios Padre y a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo de todo lo que creó en el universo y de toda la obra que Él llevó a cabo. Esto lo tienen muy marcado los judíos, que casi no levantan ni el lápiz que se les cayó el séptimo día, porque piensan que si recogen ese lápiz que se les cayó o si trabajan ese día, van a ser condenados. Eso es un error. Eso es un acto religioso. A todos los judíos les refiero que el séptimo día, a que hace referencia la Torah, ni siquiera ha comenzado. Muchos malinterpretan la creación de Dios. Y cuando llegan al séptimo día, piensan que eso es algo que ya ocurrió. Desde ahora te digo, judío, que el séptimo día aún no ha comenzado. Dios creó en el sexto día al hombre y aún no ha acabado con el hombre. Y cuando se refiere a las Escrituras que el séptimo día Dios descansó, se está refiriendo al milenio, que es poco después de la Tercera Guerra Mundial. Entonces, dejémonos
pueblo de Dios, de actos religiosos, de cosas vanas? ¿Por qué no empiezas a ver mejor la viga que hay en tu propio ojo que ver el pecado o la paja que tiene tu vecino? Es necesario, te reitero, que hagas una introspección sobre tu vida y te des cuenta si realmente conoces a Dios. Porque en esta época los que van a ser salvos son aquellos, escucha bien, aquellos que tienen un conocimiento amplio, profundo, entendido, consciente de la palabra de Dios. Esta es la era del fuego. Porque por primera vez en la historia de la humanidad, ese árbol de vida que estaba protegido por querubines y serafines ha sido abierto. Es decir, que en esta época los secretos de Dios van a ser revelados como nunca antes en la historia. Y solo aquellos que se apoderen de estos conocimientos y los hagan suyos, van a ser salvos. Porque ahora no solamente se requiere creer en Jesucristo en esta época, que cada época ha sido distinta, sino que en esta época, para que pueda ser salvo, se requiere reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios, pero tener un conocimiento muy amplio de las Escrituras. Entonces, para concluir, Jesucristo es esa vara de madera que sostenía Moisés. Es esa vara del mago o del hombre de ciencia o del sabio. Jesucristo representa el arca de Noé, la cual fue hecha de madera. Jesucristo también está representado en la era del aire por medio de la crucifixión, cuyo elemento en el que fue expuesto el Señor Jesús fue una cruz de madera. Y en esta época, el árbol de vida, obviamente, es de donde se extrae la madera. Ese árbol de vida, que no es otra cosa más que el conocimiento amplio y profundo del Hijo de Dios, de sus misterios acerca de la vida eterna y de la resurrección. Eso es el árbol de la vida y es a lo que en esta época estamos llamados a conocer. Y si tú no accesas a ese árbol de la vida, entonces no obtendrás la salvación de Dios. Porque ese árbol de vida es el medio de salvación para esta época. Por el momento lo es todo. Hasta la próxima.